Hola, hola a todos. ¿Dónde están las...? Para darte permiso. Ah. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya veo que vais entrando. ¿Se ve bien? Bueno, espero que... ¿Me oís? Bueno, vale, espero que me escuchéis bien. Sí. Estupendo. Vamos a esperar un pelín, nada, un minutillo. Bueno, espero que aunque estamos en este tiempo tan extraño, todos os encontréis muy bien. Y espero que esta charla os proporcione ideas interesantes. Solo es una pinceladita, pero espero que os sugiera preguntas. ¿Vale? A ver si se puede... Perdona, es que tengo aquí la persona que está coordinando esto. ¿Se puede quitar el sonido de la puerta? ¿Es el timbre? Vale, que solo lo oigo yo. Ah, vale. Vale. Bueno, pues empiezo ya, yo creo. Vale, pues voy a empezar ya. Primero me voy a presentar. Me llamo María Luisa Penín. Aparte de que soy la directora de la Escuela de Editores y Escritores Profesionales Historias Donde Vivo, un poquito para que sepáis por qué organizamos esta charla, ¿no? Yo llevo 25 años, ya son más, trabajando como editora de mesa, como asesora editorial y como escritora profesional. Muchas personas me dicen, bueno, ¿y esto de escritora profesional qué es? Bueno, pues que me pagan por escribir, básicamente. Es decir, escribo por encargo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un poquito os voy a explicar un poquito cómo voy a organizar la charla. Os voy a introducir un poquito en el concepto de lo que es el mundo editorial, sobre todo en lo que es el trabajo que yo desarrollo, que es el trabajo de asesora editorial y editor de mesa, el que hago la mayor parte del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis hacer alguna pregunta, por favor, irlas escribiendo en el chat, ¿vale? Y luego al final las responderé todas, ¿vale? Cualquier duda, pregunta, curiosidad, si en un momento dado os podría apetecer que hiciéramos una charla parecida trabajando otros conceptos o puntualizando en algún otro concepto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a mí me pareció que era interesante esta charla, entre otras cosas, pues porque los editores, sobre todo los de mesa, somos proclives a charlar poco. Somos mucho de cueva, es decir, nosotros estamos en nuestra cueva haciendo nuestras cosas que todo el mundo más o menos se imagina que hacemos, pero la realidad del oficio es bastante más compleja. Entonces yo quisiera, mi objetivo para hoy es que tengáis una idea de lo complejo que es este oficio y de las actividades que realizamos durante el día a día, ¿de acuerdo? Lo dicho, ir tomando notas si queréis y preguntáis al final. Voy a compartir una pantalla con vosotros, ¿vale? Y bueno, voy a poner un PowerPoint que hemos preparado, lo colgaremos en la web para que después lo tengáis también si consideráis que os aporta alguna cosa, que yo espero que sí, porque si no... Ahora a ver cómo comparto. Espera, que yo soy de la pluma de ganso todavía. Aquí. ¿La veis, la pantalla? Espero que sí. A ver, lo primero, aclarar alguna duda, que son cosas que me preguntan de vez en cuando, ¿vale? Y que, a ver, un momentín, ahora, que me bajo una cosilla que me sale por ahí. Vale. La diferencia que hay entre un editor y un editor de mesa es algo que hay gente que no sabe bien qué es, ¿no? En castellano no tenemos un término, que es la palabra editor, para definir profesiones diferentes, ¿vale? Por lo tanto, usamos la palabra o el término editor de mesa para definir aquellos profesionales, aquellos editores que trabajamos con los autores y sus textos, ¿vale? Por un lado está el editor, que es el dueño de la editorial, por decirlo de alguna manera, la persona que publica libros, y por otro lado estamos los editores de mesa,
que venimos a ser los directores técnicos editoriales, que somos los que trabajamos con los autores y nos encargamos de valorar y de ajustar los textos o de proponer las actividades de ajuste. ¿Vale? Yo he hecho aquí una primera pantalla sobre las diferentes tareas que hacemos, ¿vale? Las que deberíamos hacer y las que realmente nos toca hacer, sobre todo en el tiempo en que vivimos, ¿vale? A ver, por ejemplo, cosas que yo hago a diario, tomar decisiones, ¿vale? Normalmente los directores editoriales, las agencias, pues a mí me envían originales para que los valore. En ocasiones me piden que haga propuestas de ajuste y en otras ocasiones me piden que los ajuste. Eso depende, ¿vale? Como asesora literaria, acompaño al escritor durante el proceso de escritura y ajuste, ¿vale? Y voy a definir muy bien en qué consiste esto de acompañar a escritores. ¿A qué escritores? Depende. Si trabajas para una editorial, yo soy editora independiente, llevo 25 años trabajando como editora independiente y he trabajado pues prácticamente para la mayoría de las editoriales que hay en el mercado, ¿vale? Puedes acompañar a escritores conocidos o también a escritores que vienen a ti pues pidiéndote que les ayudes a escribir esa primera novela o no, o la novela de su vida, según sea, ¿no? Normalmente, a ver, voy a enfocar la charla sobre todo a la narrativa. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, y eso sé que otras personas a lo mejor no opinarán lo mismo, ¿no? Pero editar novela o editar cuento, editar narrativa es muy complejo. Sin embargo, editar no ficción es bastante más sencillo, al menos desde mi punto de vista como editora, ¿vale? Cosas que hago también, coordino procesos. Como directora técnica editorial, mi responsabilidad es coordinar, convertir, digamos, el original que llega a mis manos en un producto comercial, aunque suene así un poco feillo, ¿vale? Digamos que la responsabilidad del editor de mesa, del director técnico, es asumir la responsabilidad de los errores que puedan haber durante los procesos de preedición, edición, producción y después impresión, ¿vale? Y al final, el editor de mesa también es el que ordena el tiraje, ¿vale? Por eso, de ahí la responsabilidad de nuestro trabajo, porque si se imprime un tiraje de muchísimos ejemplares con errores importantes, la primera persona que pierde su trabajo es el director técnico, ¿vale? Vale. Os voy a hablar de las diferentes cosas que hace un editor de mesa, ¿vale? Y según el tipo de editor de mesa, las haces con una profundidad u otra, ¿vale? Yo, por ejemplo, trabajo mucho como asesora literaria, ¿eh? Eso significa que una de las cosas que hago es proporcionar apoyo psicológico al escritor, ¿vale? Cuando en los procesos de predicción y ajuste, es decir, a veces muchos autores trabajan por encargo y tienen una idea o tienen una temporalización y se bloquean, ¿no? Entonces yo lo que les ayudo es a esa idea que tienes, de ese germen, convertirlo en un libro, ¿no? Y luego también, si ya tienen la novela medio o hacia el final, si es necesario, las ayudo con el ajuste, ¿no? Yo os quería un poco, por explicaros cómo trabajo, algunas técnicas, por ejemplo, que facilitan que el autor supere los momentos de bloqueo psicológico, ¿no? Cuidado con esto, porque muchas personas piensan que el bloqueo es básicamente psicológico, ¿no? Y no es así. O sea, después de muchísimos años de trabajo, de lo que te das cuenta es de que la mayoría de los autores con los que trabaja uno se bloquean por cosas muy distintas que nada tienen que ver con lo que es el bloqueo psicológico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, técnicas. Lo que dicen el síndrome de la página en blanco, ¿vale? Es decir, te bloqueas pues simplemente porque te exiges demasiado, ¿no? Entonces, cuando un autor se exige demasiado, lo que hay que decirle es que se va a bloquear toda la vida. No hay nada. O sea, si alguien dice que el bloqueo se cura, es decir, que haciendo un curso súper chulo el bloqueo se supera, esto no es cierto. El bloqueo estará siempre presente, pero lo que tenemos que tener son herramientas que nos permitan pues superarlo y afrontarlo, ¿no? En realidad, si nosotros nos permitimos escribir una mala versión de algo o editar una mala versión de algo,
afrontaremos el bloqueo con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque si tú escribes una primera versión de cualquier cosa, sabemos que es mucho más fácil corregir que escribir. Por lo tanto, llena la página de lo que sea, porque corregir será mucho más fácil, ¿vale? Yo una cosa que recomiendo mucho a los autores con los que trabajo también es practicar la escritura automática, 5 o 10 minutos al día. Se pueden conseguir mejoras muy importantes, ¿vale? O sea, no es necesario que dices, hoy no tengo tiempo, necesito una hora nada más para ponerme, no. 5 o 10 minutos. Y como os explicaré un pelín más adelante, sobre todo, trabajad en el contexto de la escena. Olvidaros de entrada escribir textos completos, cuentos completos, capítulos completos, ¿vale? Luego os explicaré por qué, ¿vale? Otras causas que generan el bloqueo. Y como editores, por ejemplo, las vamos observando. Yo, por ejemplo, que veo, la mayoría de los autores, en realidad, ¿por qué se bloquean? Pues porque no dominan su herramienta de trabajo, que es el lenguaje, ¿vale? Por ejemplo, tú tienes una idea en mente y, claro, tú visualizas perfectamente esa escena que transcurre en tu mente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando la vas a poner al papel, no encuentras las palabras para explicar o para especificar de forma clara eso que está sucediendo en tu imaginación, y es porque no dominas suficientemente el lenguaje, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hacemos como editores cuando asesoramos a un autor es diagnosticar, identificar qué es lo que está causando el bloqueo. Otra causa común de bloqueo, que tú vas a escribir una escena, ¿vale? Y como mucha gente trabaja un poquito pues, por intuición, ¿qué pasa? Que no has recopilado la información que necesitas para escribir esta escena, ¿no? Y esto te acabará bloqueando, ¿eh? Mucho más sencillo todavía. Si trabajas sin planificación, te acabarás bloqueando. Si tú no tienes sobre todo, claro, si son novelas que no sean muy facilillas, ¿vale? Pero bueno, la gente, en general, toda la gente que no planifica se acaba bloqueando, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque no tienes claro el conflicto, no sabes exactamente los personajes hacia dónde van, actúan sin un propósito claro. Entonces, esta improvisación continua llega un momento llega un momento que no se sabe cómo avanzar, ¿no? Perdón, es que oigo y me bloqueo yo también, ¿eh? Entonces, a ver, luego, por ejemplo, al final haré una mención muy rápida a lo que debe de hacer sí o sí el editor, que es estudiar siempre, ¿no? Porque si estudias, por ejemplo, cuando encuentras autores que realmente les es incapaz planificar, a pesar de que los ayudas y que los guías, por ejemplo, hay técnicas de construcción de tramas de guiones, del guión cinematográfico, que funciona muy bien con este tipo de autores, ¿no? Por lo tanto, hay que dominar mucho el tema de la narrativa para saber dónde podemos encontrar estrategias que podamos aplicar a nuestra práctica, ¿vale? Por lo tanto, el apoyo psicológico, técnicas que faciliten al autor superar los momentos de bloqueo, y creatividad, es decir, también trabajar la creatividad, ¿vale? Porque es uno de los puntales también, ¿eh? La escritura automática, los disparadores creativos, nos permite sobre todo escribir 10 minutos al día. Dedicar 10 minutos al día a escribir sin presión. Eso actúa como disparador creativo también. Luego, como didacta, yo vengo del mundo de la educación. Yo me doctoré en ciencias de la educación y... Hay preguntas al final, perdonad. Anotadlas en el chat y al final las responderé todas, ¿vale? ¿Por qué digo que el editor como didacta? A ver, los editores, según el grado de formación de los autores con los que trabajas, pero siempre acabamos haciendo de maestros de un modo u otro, ¿vale? Siempre acabamos enseñando. Entonces, bueno, al final tienes que tener muchas estrategias didácticas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la narrativa realmente es muy compleja, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista, ¿no? Y hay conceptos que son difíciles de transmitir y entonces tenemos que tener estrategias para que puedan asimilarlos con mayor facilidad, ¿no? ¿Cómo trabajo yo? A mí el método que yo trabajo, que es con base a la composición de escenas, me ha aportado muchas alegrías. ¿Por qué? Porque normalmente, sobre todo en autores en formación, ¿no? Cuando también hay editoriales que te dicen, mira, tengo un chaval que es joven o una chica
que tiene mucho potencial y necesito que la formes, ¿no? Entonces, claro, en este momento en el que tú tienes a mejor gente que le ves un talento, cosa que yo no creo mucho en eso, porque yo creo que el escritor se hace escribiendo y trabajando, pero bueno, se da. Entonces, claro, enfrentarte a la composición de un texto, sea cual sea, breve, sea más complejo, es complicado. Por lo tanto, trabajad como futuros editores, los que queráis dedicaros a ello, o incluso como autores. Trabajad siempre por escenas. ¿Por qué? Porque una escena es un compartimento estanco, es una unidad narrativa, ¿vale? Y en ese compartimento puedes practicar todo tipo de mecanismos de la narrativa. Si quieres probar una voz narrativa, la pruebas en el contexto de la escena, en un marco que sea estanco. Luego, por ejemplo, en esa misma escena, pruebas la primera persona, pruebas el narrador equisciente, a ver cómo se ve. Puedes poner un personaje a caminar de una manera. Esa misma escena la puedes contar, por ejemplo, desde el punto de vista equisciente y te ciñes a eso. Y yo noto que los autores aprenden muchísimo más rápido. Además, hay una cosa que es cierta, que se aprende mucho más fácilmente. Se aprende con mayor facilidad trabajando en el contexto de la escena, practicando aquí, ¿vale? Entonces, ¿por qué también? Por lo que os pongo aquí, centras tu atención en un momento concreto del relato, ¿vale? Es un poquito más de lo particular a lo general, cosa que los editores y los escritores más no, lo mismo, ¿vale? Conocer al dedillo los mecanismos de la narrativa. Esto es a lo que como editores, los que queráis editar ficción, ¿vale? Que es lo que más se demanda, por otro lado, hay que conocer al dedillo los mecanismos de la narrativa y es un trabajo que requiere tomárselo con mucho tesón, porque hacerlo en profundidad no resulta nada sencillo, ¿vale? Parece que es todo como muy intuitivo, ¿no? Porque hay muchos manuales y muchas cosillas. Hay algunos libros realmente buenos sobre el tema, pero una cosa es aprender la teoría y otra cosa es practicarla. Y otra incluso muy distinta es enseñarla. Entonces, esto sobre todo, si queréis trabajar en el mundo de la edición de ficción, narrativa, tenéis que dominarla incluso no, mucho más incluso de lo que lo hacen los propios autores, ¿vale? Porque tú tienes que proporcionar ese apoyo, A ver, por ejemplo, cosas que hacemos los editores como asesores literarios, cuando asesoramos a un autor, ¿no? A ver, por ejemplo, yo cuando valoro una obra, cosas que me pregunto sobre la figura, he puesto aquí la figura del personaje protagonista, como podía haber puesto la voz narrativa, ¿no? Pero sobre todo, si sois escritores, podéis ver en qué me fijo yo como editor cuando valoro esto en una obra, ¿no? Lo primero, el personaje se ha creado una identidad, es decir, se ha dotado al personaje de una biografía que le confiere identidad y que además que conforma los rasgos de su carácter. Y esta identidad, estos rasgos de su carácter son perceptibles de forma clara en sus acciones, en su punto de vista, en su visión del mundo. ¿Cómo influyen en su punto de vista, en su visión del mundo, en las acciones, su pasado y las experiencias vividas? ¿Qué rasgos concretos de su carácter configuran su identidad? ¿Vale? Porque tú puedes tener un personaje y puedes decir que es así, tiene estas características, pero luego cuando el personaje sube al escenario, realmente no se comporta tal como lo ha definido el autor, ¿no? Por lo tanto, tenemos que comprobar siempre esto, ¿no? Muy interesante. Si se observa que el autor tiene oficio, es decir, a ver, se observa que conoce el autor este tipo de parámetros, ¿vale? El vínculo. Eso es importantísimo. Podéis tener un libro adentro, escribir el libro que lleváis dentro, podéis hablar de lo divino y de lo humano, es igual. Lo que hará que vuestra historia sea un éxito o un fracaso no es otra cosa que el vínculo. Tenéis que conseguir que el lector se vincule con el protagonista. Entonces, claro, no basta solo con decir cuando tengáis una obra así o no, hay que ver qué elementos se ponen en juego
para construir este vínculo, ¿no? Que debe buscarse desde el principio. La primera página de la novela, de una novela, yo es lo primero que veo cuando voy a valorar una novela, es si el personaje de alguna manera me está diciendo, oye, te prometo que, que tengo algo interesante que contar, que mi historia te va a emocionar, que voy a hablarte de cosas que aunque muy diferentes te podrían pasar a ti también, ¿no? Y entonces eso es esencial. Que se vea claramente en algún momento que se sabe quién es y de dónde viene, ¿vale? Y aventurar hacia dónde va. Esto es un personaje multidimensional, ¿vale? ¿Cómo se trabaja la multidimensionalidad? Generando patrones de conducta. Hay un libro que os puede ayudar, a ver, de Borja Vilaseca, a ver si me acuerdo porque esto lo improviso, que se llama Encantado de conocerme, ¿vale? Encantado de conocerme. Es un libro psicológico, ¿vale? Que se utiliza mucho en Hollywood para la creación de personajes, pero es un libro real, es psicológico, pero se usa mucho, porque permite crear personalidades de manera que, claro, son absolutamente reales, ¿no? Más cosas, perdón, que me ha salido aquí una cosa rara. Más cosas sobre la creación de personajes. A ver, cuando sube al escenario, gestos, acciones, contenido de las conversaciones, reacciones, ¿son coherentes con el patrón de conducta establecido con anticipación? Esto es esencial. Lo otro podéis obviarlo si queréis, pero esto no importa. Si sois editores, es esto lo que buscáis, pero si sois autores, esto es lo que buscamos los editores, ¿vale? Por lo tanto, la manera como se mueve, lo que hace, lo que dice, el contenido de la conversación, que tiene que ser siempre absolutamente relevante, ¿vale? Todo esto tiene que estar establecido y un buen editor se da cuenta de cuando se improvisa esto, ¿eh? Por ejemplo, cosas que hacemos los que podéis hacer con autores, si es que en algún momento pensáis que vais a trabajar con autores, o vosotros como autores podéis hacerlo también. Hay mucha gente que para diseñar sus personajes hace fichas. Esto es totalmente inútil. No te digo que en un momento no puedes hacer una ficha como base, ¿no? Pero una ficha no sirve casi para nada. Y esto es lo que nos enseñan a hacer, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, en efecto, podemos plantear algunas características básicas, luego diseñaremos la biografía, 4 datos, ¿no? Pero luego tenemos que subir al escenario al personaje en 20, 30 o 40 ocasiones clave, situaciones clave, ¿vale? Y esa es la base de la creación del personaje multidimensional. Por ejemplo, afrontando una discusión con otro personaje, ¿vale? Que es bastante habitual. Los gestos, las manifestaciones físicas de que esta situación le provoca, si muestra autocontrol, si la rabia le puede, cómo influye esta situación en los aspectos formales de su discurso, si lo que dice o hace es coherente con lo que piensa respecto a determinadas situaciones, ¿no? Es decir, hay que hacer una lista de situaciones clave y antes de ponernos a trabajar, hacer que ese personaje suba al escenario, ¿vale? Una cosa que no he comentado, que no comentaré, pero es importante cuando hablamos de personajes, porque una forma que tienen ellos para manifestarse es el diálogo, ¿vale? Que es el mostrar en lugar del explicar básicamente, que también hay que ver eso, qué es exactamente, a ver si me da tiempo y lo explico, ¿no? Ay, ahora se me ha olvidado, se me ha ido santo al cielo con lo que estaba diciendo. Estaba hablando de los personajes, del mostrar y explicar, pero no me acuerdo de lo que estaba diciendo. A ver, bueno, sigo. Perdonadme, se me ha ido la pinza. Pues esto, ponéis al personaje en todo tipo de situaciones, ¿vale? Más cosas en las que un editor se fija. Algo importante que se nos escapa muchas veces totalmente, ¿vale? ¿Qué papel desempeñan los figurantes en cada escena? Los figurantes aportan poco a la narración, porque realmente no tienen
que acaparar la atención del lector, pero hacen también que los personajes principales, que la conversación no transcurra en el vacío, ¿vale? Entonces es muy importante porque aportan color a la escena, aportan sonido, aportan olores, texturas, sabores. Es decir, tú, por ejemplo, estás pensando en algo como personaje y estás mirando por la ventana y ves a unos niños que juegan a la pelota, a una madre que está renegando a un chiquillo. Entonces esto aporta dinamismo, ¿no? Otra cosa que valoramos muchísimo, yo creo que para mí es lo más importante, que es la potencia del conflicto, ¿vale? Sea psicológico o sea un conflicto físico, tiene que tener una potencia y un alcance suficientes, ¿vale? Equilibrio en las diferentes formas del discurso. Narración explicativa, narración orientada a la acción, diálogo, descripción, todo tiene que aparecer bien equilibrado. Nunca tiene que haber una forma del discurso que esté sobre otra. Si escaso alguna tiene que priorizar, esa tiene que ser lo que es la orientada a la acción, la narración orientada a la acción, ¿vale? Esto os permitirá mostrar, no abuséis de la descripción, controlar el abuso, la atención no la desviéis hacia los personajes de secundarios, ¿vale? Siempre pensando en el personaje protagonista, ¿vale? Como editores, ¿veis en la obra que hay un protagonista claro que actúa en una única dirección, movido por un propósito claro? Tenedlo siempre en cuenta. Estos son con otras pinceladas que os daré los ejes de una buena narración, ¿vale? Después todo lo demás es enriquecedor, pero aquí tenemos lo que es el esqueleto, la arquitectura, lo más importante, ¿vale? Por ejemplo, la escena. Una de las cosas que os proporcionará esa impresión de que el autor domina el oficio es la composición de las escenas. Hay poca gente que sepa componer realmente bien una escena, ¿vale? Por ejemplo, equilibrio entre el plano de acción, la pausa, el sumario, la elipsis, que son los elementos que componen la escena, ¿vale? El problema está que para muchos autores esto es un proceso intuitivo o esto lo hacen de manera intuitiva y no tiene que ser así, ¿vale? Entonces, un buen editor, un buen asesor literario se da cuenta y ayuda al escritor a equilibrar el texto escena por escena, que es como se debe hacer, ¿vale? Por lo tanto, si en algún momento valoráis una obra y es los primeros trabajos de valoración que hacéis, identificad las escenas de que consta el relato o la novela, ¿vale? Eso es lo mejor, para luego ir analizando qué ocurre en cada escena. Más cosas. Sobre la valoración y ajuste de originales, que es una de las tareas, yo creo, más importantes que realizamos los editores de mesa. ¿Vale? A ver, yo siempre reivindico la profesionalidad. ¿Por qué? Porque hay gente que realmente, si lees mucho, te resultará más fácil emitir una valoración, porque es normal, tendrás más referentes, ¿no? Pero esto es totalmente insuficiente, ¿vale? Es un trabajo que no es nada fácil y es porque si valoras, puedes aportar como lector, cosa que también es importante, tu opinión en general, ¿no? Pero normalmente lo que yo veo con los informes de lectura de este tipo es que suelen ser muy generales, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que cuando ese informe llega al autor, el autor se desmotiva, no por el informe que sea negativo, sino porque no sabe exactamente qué hacer con la información que se le proporciona, ¿vale? Por lo tanto, si valoráis, aportad detalles específicos. Ningún autor se molestará porque le digáis que esto no funciona, ¿vale? Siempre y cuando tu valoración venga acompañada de propuestas de mejora que estén bien argumentadas y bien especificadas. Por ejemplo, y bien ejemplificadas, perdonad. Por ejemplo, le comunicamos a un autor que ha construido mal la voz narrativa, pues porque, por ejemplo, el registro lingüístico que ha utilizado no es coherente con el nivel cultural del protagonista, ¿de acuerdo? Esto no es suficiente, porque ¿qué hace un autor con esta información? Tenéis que indicarle por qué,
en qué escenas en concreto. Puedes decir, no, es que el problema se puede aplicar a toda la obra. Bueno, pero tú ponme como ejemplo 3 o 4 o 5 escenas, ¿vale? Y realízame propuestas de mejora contextualizadas en esos escenarios, para que luego el autor pueda aplicar, estos ejemplos al resto de su novela, ¿no? Yo esto lo que hago mucho, lo digo mucho, que es arremangarme. Yo, por ejemplo, edito párrafos problemáticos, ¿vale? Para que sepa de qué estoy hablando. Es decir, vale, le estoy diciendo, mira, aquí la voz narrativa no funciona. No funciona por esto. En esta escena y veo que no se aclara. Vale, pues yo la corrijo y la contextualizo. En esa escena en concreta, en ese espacio temporal concreto, ¿no? Entonces, a partir de aquí le es muchísimo más fácil extrapolar el ejemplo que yo le he proporcionado a otro momento y a otro lugar dentro de su obra. Por ejemplo, otro caso, algo que suele suceder mucho. El ritmo de este capítulo, de esta obra, de este cuento es demasiado lento. Bueno, ¿y esto qué significa realmente? ¿Vale? Decir esto es como no decir nada. En primer lugar, ¿por qué es lento? Quizá porque has abusado de las oraciones subordinadas y te pierdes entre tantas subordinadas. Mejor necesitas en un momento dado más contundencia, ¿no? Y eso se consigue, por ejemplo, recurriendo al punto y seguido, ¿no? Por ejemplo, muchas veces puede suceder que en una escena los personajes estén demasiado tiempo en pausa, mirando la lluvia, recordando sucesos, pensando en sus cosas. En ese momento la narración está detenida. Entonces esto ralentiza muchísimo el ritmo. ¿Eso significa que esto es incorrecto? No, eso significa que esto se tiene que controlar, ¿vale? ¿Has desviado la atención hacia personajes secundarios? No, nunca, nunca. ¿Vale? Siempre tenemos que centrarnos en lo que sucede, en lo que le sucede al protagonista. Podemos referirnos al personaje secundario en un momento dado si tiene algo realmente relevante que aportar. Y digo relevante, ni importante ni interesante, ¿vale? Relevante. Toda la información que no es relevante se debería de eliminar, ¿vale? Otro caso. Este sumario tiene 3 páginas, por ejemplo, ¿no? Cuidado. Al lector hace tiempo que ha perdido las coordenadas generales del relato y eso también ralentiza el ritmo y causa muchísima confusión. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, yo lo que aconsejo siempre a los autores, cuando terminas una escena, no la acabes nunca en un sumario, no la acabes en un tiempo pasado, ¿vale? Si haces un viaje en el tiempo, terminas la escena regresando al presente de la narración, ¿vale? Y así resitúas al lector, ¿vale? Y en el pasado, vas al pasado ¿a qué? A rescatar un dato, ¿vale? Que te interesa para comprender lo que sucede en el presente. Si ese viaje al pasado no aporta alguna cosa que nos sirve para el presente, tenemos que eliminarlo, ¿vale? Ya sabéis que los editores somos de recortar y recortar y recortar. Pues sí. Otra cosa, explicas mucho más que muestras. ¿Qué significa esto? Que en un momento dado, en el contexto siempre de una escena, ¿vale? Porque los editores, los asesores literarios, trabajamos siempre escena por escena. Por ejemplo, abuso de la descripción, ¿vale? Explico y no muestro a los personajes en acción. A ver, para evitar explicar mucho más que mostrar, hay una regla que es más o menos sencilla, que es evitad que vuestros personajes se pasen la escena pensando, recordando e imaginando, ¿vale? Prohibido pensar, imaginar y recordar, o al menos que esté todo muy controlado, ¿vale? Ay, perdonadme un segundo. Vale, sí, sí. Perdonad, es que hemos tenido un problema y ha habido 100 personas que se han quedado fuera de la conversación. Al revés. Teníamos posibilidad de la sala más grande y solamente vale. Bueno, yo sigo, chicos, chicas, ¿vale? Otra cosa, los datos históricos. Control de los datos históricos, ¿vale? Si hacemos novela histórica,
la información histórica tiene que aparecer siempre vinculada, bien incardinada con la trama. Aquello de vamos a poner los datos, venga, en un diálogo mismo, ¿no? Que esto lo vemos mucho cuando valoramos originales. Usamos los datos, los diálogos para de una manera más entretenida, pues incorporar esa información. Pues no, no hagamos esto, ¿vale? Porque además se nota mucho, ¿eh? Más cosas. Editamos o corregimos. Una de las tareas que hacemos los editores, que es la corrección formal, o vamos a decir la edición formal. Aquí vamos al eterno dilema, ¿no? Yo siempre hablo aquí de, teóricamente, lo que hay y en la práctica qué es lo que sucede, ¿vale? El editor no corrige. El editor sugiere al autor cambios que conviene realizar, realiza propuestas de mejora y trabajan juntos en la mejora del texto, ¿no? Que todos sabemos que la intervención del editor debe ser mínima, limitarse a lo imprescindible, ¿vale? Que los editores, básicamente, cuando no estamos asesorando a los autores, estamos coordinando procesos editoriales. Y coordinar no significa corregir, no significa maquetar, no significa reescribir, ¿vale? Significa revisar las tareas que hacen otros, por eso somos los directores técnicos, ¿vale? Revisamos a los correctores, revisamos a los maquetadores y a los diseñadores. ¿Y qué es lo que sucede en la práctica? A ver, como editora de mesa hago lo que el director editorial me pide. Acompaño al editor, edito, corrijo, escribo, reescribo, realizo propuestas de ajuste, ajusto yo misma los originales, maqueto, corrijo pruebas, creo los textos de la cubierta posterior, reviso las pruebas de imprenta, calculo costes, intento evitar sobrecostes. Quiero decir que al final se hace de todo, ¿vale? Es decir, una cosa es imaginarte que el editor está todo el día leyendo libros y valorando originales, y otra cosa es que esto en realidad no es así. Cada vez es menos, porque antes sí se hacía más esto, pero ahora esto lo suele hacer más el director editorial, ¿vale? ¿Por qué? Porque las editoriales lo que hacen es cada vez, perdón, van eliminando costes. Entonces, se valora muchísimo lo que son los perfiles interdisciplinares. Es decir, sobre todo también pensad que cada vez hay más editoriales pequeñas. Entonces, si un editor te puede maquetar, puede escribir, puede corregir, puede ajustar originales, puede valorarlos, pues no va a coger a un equipo de 5 o no va a externalizar. ¿Vale? Lo digo porque yo, por ejemplo, tengo muchos alumnos en el curso de edición, he tenido alumnos que me dicen, no, pero si es que yo solo quiero leer. Digo, sí, tú puedes, como editor puedes hacer lo que tú deseas, lo que tú quieras, porque tú decides el editor que quieres llegar a ser. Lo que yo digo es que no te pongas palos a las ruedas. Cuanto más campos domines, mejor para ti. Porque esto se puede hacer bien. Hay gente que me dice, ay, es que si haces todo esto, es imposible hacerlo bien. No, esto no es cierto. Pero, oye, hay que echarle horas a esto, pero hay que hacerlo y hacerlo bien. Y vamos, apasionarse por el lenguaje. Muchos editores piensan que el editor no tiene que escribir. A ver, yo os digo una cosa, el editor no tiene la obligación de hacer literatura, porque ese no es nuestro cometido. Nosotros no tenemos por qué dominar el lenguaje como herramienta de creación, ¿vale? Pero sí tenemos que escribir bien. Yo, por ejemplo, he trabajado con grupos de alumnos donde hay algo importante como trabajo personal, que es pulir los estilos. Porque claro, aunque tú no escribas después, si tú tienes que coordinar el trabajo de otros correctores, si tú tienes que revisar las galeradas, las compaginadas, las pruebas de imprenta, has de saber si se ha hecho una buena edición, porque al final eres el responsable del trabajo de todos, ¿vale? Yo aconsejo a todos los editores que se animen por acercarse al mundo de la escritura y escribir un poquito, ¿vale? Y luego, pues, lo que os pidan. Hay textos que sí son obligación, digamos, o responsabilidad del editor de mesa, ¿vale? El texto de la cubierta posterior de la obra lo redacta el editor de mesa.
sí que hay, a ver, es verdad que muchas veces cuando valoras originales, sobre todo al principio, te piden que lo escribas, ¿no? Pero realmente es el editor de mesa el que lo hace, ¿no? Y entonces cuidado con esto, porque como asesores literarios, yo creo que muchos autores nunca entenderán lo importante que es que sepan hacer una buena sinopsis. ¿Por qué? Porque cuando ese proyecto de novela, ese proyecto de libro de cuento, lo envías a un editor o a un agente, te va a dar 15 segundos de su tiempo. Y son los que va a tardar en leer tu sinopsis. ¿Vale? Por lo tanto, cuidado con la redacción de la sinopsis. ¿Qué es y qué no es una sinopsis? Dudas que se me ocurren, ¿no? Para que si trabajáis con autores se las expliquéis, que a veces piensas, no, si esto todo el mundo lo sabe. Pues no, chicos, chicas, ¿vale? En la sinopsis se debe hacer spoiler, ¿vale? Porque la sinopsis no es como el texto de la cubierta posterior que tiene que intrigar al lector, no. El editor, el agente tiene que saber en líneas generales de qué trata tu obra, por lo tanto no tienes que generar intriga, tiene que generar interés pero no intriga, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es una buena sinopsis? Pues el primer párrafo presentas al personaje y das algunos datos sobre el inicio, ¿vale? Muestras qué conflicto se plantea y un poquito cómo se desarrollará en el segundo párrafo. Y en el tercer párrafo explicas cómo llegamos al desenlace, ¿vale? 3 párrafos, no más. Esto, por ejemplo, para practicarlo, ¿cómo lo podéis hacer? Pues mucho peor pasa en el cine, que lo que es el logline se hace en 5 líneas. Si sabéis explicar vuestro libro, vuestra novela en 5 líneas, sabéis desarrollar una sinopsis y sabéis de qué va, ¿vale? Por lo tanto, como editores, como asesores literarios, es importantísimo que los autores con los que trabajéis sepan redactar una buena sinopsis y si no, la redactáis vosotros, ¿vale? Y yo aquí, casi para terminar, he puesto 4 cosillas, ¿vale? Ay, me he equivocado, espera. Yo aquí tenía... Espera. ¿Cómo son las obras que enamoran? Es decir, a ver, a grandes rasgos, realmente, cuando tú realizas una clase de edición, ¿qué les cuentas a los autores que empiezan o que se van a formar? Que las obras que enamoran son las que cumplen con estos 6 estándares, ¿vale? Y esto es lo que se valora. La visibilidad. ¿Qué es la visibilidad? Pues que en cada escena se proporcione la información que se necesita para que el lector pueda construir una imagen mental del escenario donde transcurren los acontecimientos. Porque si el texto no es visible, no se produce lo que denominamos el ancla, ¿vale? El lector no se puede, cognitivamente no puede realizar el proceso de engancharse al texto. La personalidad, esto tiene relación con el estilo. A ver, en la obra que valoramos se ve, hay indicios de personalidad, se reconoce en algún momento un estilo propio. Continuidad, se pierde el lector en algún momento, ¿vale? Persuasión, el concepto de persuasión tiene que ver con el inicio, ¿vale? Cómo entra el personaje en acción al inicio, cómo se plantea ese primer párrafo, ¿vale? O esos 2 o 3 primeros párrafos. Y la verosimilitud, que tiene que ver con que lo que sucede resulta creíble, resulta verosímil, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Cómo son las obras que enamoran? Evidentemente, para publicar una obra tiene que cumplir estos estándares, porque es lo primero que se mira, ¿vale? Lo primero que se valora. Después ya, teniendo esto en cuenta, cositas que son importantísimas que valoramos. Un protagonista que busque la complicidad del lector, ¿vale? Como he comentado antes. Una historia que permanentemente sitúa al lector en las coordenadas generales del relato, que son espacio, tiempo y lo que sucede en el presente de la narración, en el plano de acción. En el momento en que el lector pierde de vista las coordenadas generales, se desengancha de la lectura. Algo importante, lo que les ocurre a estos personajes, aunque sea en un universo inventado, ¿vale? Podría sucederle a cualquiera. Esto es lo que hace que el lector se enganche. El que piense que, oye, yo que sé, a esta hada o a este elfo le está pasando algo que me podría pasar a mí, ¿no? Más importante, cuanto más se arriesgue la vida del personaje o su equilibrio emocional, cuanto más riesgo corra el personaje,
más disfruta el lector. O sea, de alguna manera el sufrimiento del protagonista es lo que más, lo que favorece en mayor medida el disfrute del lector, ¿vale? Por lo tanto, el conflicto que se plantea, que significa un riesgo absolutamente vital, ¿vale? El desenlace coherente con el desarrollo de la trama, ¿vale? ¿Esto qué significa? ¿Cuándo podemos decir que una novela termina bien o mal? Lo que tenemos que buscar es la coherencia. Y luego hay algo que a mí me gusta mucho decir, que es que una novela o un cuento, un relato termina bien cuando el protagonista siente que ha terminado bien. A ver si me explico. Por ejemplo, puedes tener yo qué sé, una pareja de enamorados, como en una película que estoy pensando, y al final el chico se muere, ¿vale? Pero al final la protagonista femenina entiende que eso es lo que tenía que pasar y que eso de alguna manera está bien, ¿no? Entonces, podemos decir que la obra termina bien, ¿vale? Es decir, ¿qué siente el protagonista respecto a lo que ha sucedido? Eso es lo que importa, ¿vale? Y evidentemente que sea coherente. El ritmo siempre ha de ser dinámico. Una historia puede ser pausada, pero nunca puede ser lenta, ¿vale? Siempre se tiene que avanzar hacia el desenlace. No puede haber una escena en la que no se proporcione un dato que nos lleve hacia el desenlace, ¿vale? Por lo tanto, controlar muchísimo los momentos en los que los autores, los personajes de la obra permanecen en pausa, ¿vale? Y otra cosa que es muy importante, que es el espacio psicológico. Tú puedes construir una novela brutal, pero esa novela no tiene atmósfera, ¿vale? Es decir, a veces es tan socorrido como para que, por ejemplo, que el tiempo atmosférico acompañe la narración. Es decir, si los personajes están tristes, pues hacer que llueva. Es algo tan simple como eso, ¿sabes? Es decir, que todo nos explique, todo lo que sucede nos explique cómo se siente el personaje protagonista en ese momento, ¿no? Es una cosa que también favorece muchísimo que se establezca el ancla, ¿no? Y que el personaje quede enganchado al relato, ¿vale? Cosas que hacemos los editores. Nunca dejamos de estudiar, ¿vale? Yo eso lo recomiendo. Sobre todo mirar mucho lo que se hace afuera, lo que se hace en otros países. Yo, por ejemplo, voy como una hormiguita siempre y como me he dado cuenta que con los años casi lo que más hago es asesorar y por lo tanto en buena medida enseñar el oficio, yo siempre permanezco atenta a lo que sucede pues, en el campo de la didáctica de la narrativa, ¿no? Y luego todo lo que veo por ahí lo aplico a mi propia práctica, ¿no? Y he puesto como ejemplo esto, técnicas del guión, como lo que es la regla de las 3 partes, ¿no? A ver, para que lo entendáis un poquito, si no venís del mundo del guión, pues por ejemplo, hay gente que, como os he contado antes, le cuesta muchísimo planificar, ¿no? Y se agobia mucho con estos procesos, que por otro lado son imprescindibles. Pero si tú lo das por perdido y ves que no hay manera, por ejemplo, haz que el autor piense en 5 momentos esenciales que distribuirá a lo largo de toda la trama. Por ejemplo, 2 para el inicio, que serán el detonante y el primer punto de giro, que es decir, lo que nos lleva a la pregunta dramática es ante esto que sucede, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Luego, un acontecimiento súper importante que irá en la mitad del segundo acto, que es el clímax del conflicto. Luego, la última decisión que tomará antes de abordar el desenlace será ese otro acontecimiento y luego nos vamos ya hacia el desenlace, hacia saber este problema se ha resuelto o no. Al menos estos 5 elementos, ¿no? Y esto que yo creo que debo ser de las pocas editoras que lo piensan, ¿vale? Que es que yo creo que los editores tendrían que escribir más. Ya sé que no somos, bueno, yo porque escribo, pero muchos editores no escriben o escriben poco, ¿vale? Pero como mínimo tener un estilo depurado, porque yo creo que enseñamos y trabajamos con escritores, ¿vale? Por lo tanto, tienes que escribir, yo digo, claro, si no escribes ni siquiera como ellos, que no es nuestro oficio, bueno, si yo no sé escribir, no puedo hacer lo que yo hago normalmente, que es coger a un autor y arremangarme con él y decir, no te preocupes, si este párrafo no te sale o si esta escena no te sale, yo te voy a ayudar.
y yo la voy a escribir, a ver qué tal te parece, a ver, y así vas mostrando conceptos, ¿no? Por lo tanto, si vais a ser editores, cuanto mejor escribáis, de más ayuda seréis, ¿vale? Después, evidentemente, sea como editores o como escritores, vosotros decidís el tipo de tarea que en vuestro desarrollo profesional pues queráis hacer en mayor medida, ¿no? A ver, y luego he querido, para terminar ya, hacer un breve apunte sobre la asesoría literaria y la autoedición. ¿Por qué? Porque los editores independientes tenemos que ir mucho más allá. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con autores que se van a autopublicar, en cuanto ponen el punto y final, la pregunta siguiente es: ¿y ahora con esto qué hago? ¿No? Hay que valorar muy bien qué podemos hacer con esta obra. Y si se va a autopublicar, a mí, por ejemplo, ¿qué me piden? Que les ayude a diseñar un plan de medios, cómo pueden construir su imagen corporativa, cómo se produce y publica un libro y un ebook. ¿Qué puedo hacer con este contrato? ¿Tú crees que este contrato está bien? ¿Es engañoso? Entonces, claro, yo, como he sido siempre de que yo todo lo hago yo, pues claro, a mí me viene un autor y, vale, ¿quieres producir el libro? Pues te enseño a producirlo, te enseño a publicarlo. ¿Por qué? Porque estoy muy en contra de que después en lo que tiene que ganar un escritor se lo lleve una empresa que se llama editorial y que son empresas de autopublicación, ¿vale? Yo creo de verdad en la autopublicación. Yo creo que si un autor desea desarrollar una carrera literaria, está muy bien, es una muy buena salida, pero hay que hacerlo con cabeza, ¿eh? Y un autor que se autopublica, evidentemente tiene que estudiar mucho, tiene que dominar su oficio, dominar la herramienta de trabajo que es el lenguaje y dominar las técnicas narrativas y aplicarlas, ¿vale? Y luego tiene que hacer este trabajo que hacen todos los autónomos: diseñar su plan de medios, producir y publicar libros y ebooks, ¿vale? Y eso no tiene por qué hacerlo ayudado de ninguna editorial. Me refiero de ninguna empresa editorial. Luego podéis hacer una carrera conjunta, y como editores podéis aconsejar lo que, evidentemente, pues todo lo que queráis, en función de vuestra visión, ¿no? Pero mi visión es que, por ejemplo, se puede publicar para una editorial de la manera tradicional y se puede uno autopublicar, pero si yo me autopublico, yo me lo guiso y yo me lo como. Yo produzco mis obras, yo me las edito, yo me las corrijo, y si no, busco a un profesional de la corrección, pero yo controlo el proceso, que es de lo que se trata, y yo me lo maqueto. Es decir, y al final, si te es demasiado, pues buscas profesionales que te ayuden. Pero yo no aconsejo a ninguna persona que ceda los beneficios a una empresa de autoedición, porque es algo que un autor puede hacer fácilmente, es lo más sencillo. Lo más difícil es escribir una buena obra. ¿De acuerdo? Y como editores, bueno, por un poquito terminar ya para que podáis preguntar, yo creo, yo de verdad os digo, yo iba para escritora, ¿vale? De hecho, me formé como escritora y luego me topé con la edición. Y solo escribo por encargo porque me enamoré completamente de este oficio. Es un oficio del que se puede vivir y sobre todo del que se puede disfrutar. Yo cada día de mi trabajo lo disfruto y esto no lo puede decir todo el mundo, ¿no? Y bueno, a los autores que estáis por aquí, deciros que, bueno, algo que para mí es animaros a escribir, porque se dice, es que nadie te publica, hoy en día es imposible. Mirad, yo que vivo cada día me muevo en este mundillo, os digo que el 99,9% de lo que se publica en Amazon es basura literaria. Por ejemplo, la agencia Sandra Bruna, con las personas que colaboran con nosotros, reciben cada semana 85 originales, ¿vale? De esos 85 originales, si yo los leo durante un año, en un año hago 2 valoraciones positivas. ¿Esto qué significa? Que, chicos, chicas, a ver, se puede publicar. Si se trabaja y se esfuerza uno y lo hace con oficio, se puede publicar, porque en este país se publica muchísimo, ¿vale? Entonces, es muy fácil. ¿Por qué? Porque de todo lo que yo leo como lectora, de todo lo que valoro, es que a veces me pasa un año que no encuentro una obra que pueda recomendar, ¿vale? Por lo tanto, animaros, trabajad, escribid
y a los que deseáis editar, os animo a hacerlo porque es un mundo fascinante, es un mundo para disfrutarlo que no se acaba nunca y las satisfacciones que da trabajar con autores, eso no se puede explicar, hay que vivirlo. Y nada, pues yo no sé si la sesión ha sido lo que esperabais, si os he hablado de un rollo, si os ha interesado. Yo lo que quería era que tuvierais una pincelada del trabajo que hago yo cada día y entonces ahora sí voy a ver qué me habéis ido preguntando. Voy a dejar de compartir la pantalla, si os parece bien. A ver si lo hago rápidamente. Ay, espera, ahora. Que esto de la tecnología me cuesta mucho todavía. A ver, voy a mirar las preguntas que nos habéis hecho por aquí. Mi pregunta es un poco la más obvia y común a todas las profesionales. A ver, que no veo. A todas las profesiones. ¿Cómo se inicia alguien sin experiencia en este sector y teniendo formación en otras áreas? En mi caso estoy formada en traducción en humanidades y marketing. Bueno, ¿cómo se inicia uno? A ver, lo primero, formarse bien. Bueno, yo es lo que aconsejo, es lo que yo he hecho, ¿vale? Claro, ahora tengo que decir que formaros en el campo de la edición, eso es lo lógico, ¿no? Aprender de todo lo que os he hablado, decidir qué es lo que os gusta más y formaos bien en ello. Formaos bien en ello, eso es lo primero que aconsejo. Y después, la manera más sencilla, ¿cómo se hace? Trabajando, valorando originales. Es la manera más sencilla, porque hay muchas editoriales que prueban lectores, ¿vale? Y es una manera de entrar que es común. Es decir, yo, por ejemplo, entré de esta manera y hay mucha gente que hoy en día, todavía hoy, continúa entrando en esta manera, ¿vale? De esta forma, que es valorando originales. Luego, tener un buen portfolio. Tener una página web. ¿Por qué? Porque, o sea, tener una página web con un buen portfolio. Tú, por ejemplo, pues coges una novela que esté en el mercado, la lees y realizas un informe de lectura y lo pones. Por ejemplo, coges una página de un texto que haya en Internet y lo corriges. Es decir, tú creas un portfolio de manera que cualquier editor, cualquier editorial que te vea o cualquier empresa del sector pueda ver cómo trabajas, incluso cualquier autor. ¿Vale? Es decir, cuidar bien tu imagen. No importa si vayas a trabajar de manera independiente o como editor independiente o que quieras encontrar trabajo en una editorial. Lo primero que van a hacer va a ser mirar tu página web, ¿vale? Y la manera como tú expongas tu trabajo, eso habla de ti. Por lo tanto, una página web, un blog, es muy importante y eso aunque no trabajéis como editores independientes. Y valorad originales, explicáis cómo hacer una buena reseña, hacerlas, es decir, que vean el fruto de vuestro trabajo, ¿vale? Y luego presentaos en las editoriales, yo qué sé, con un informe de lectura. Mirad, hago informes de lectura, os envío uno para que veáis cómo trabajo y ponéis, por ejemplo, el link a vuestra página web o a vuestro blog, ¿no? Y es un poquito así como se empieza, ¿vale? Más. A ver, Bruno, saber cómo adentrarme en el mundo de la edición de mesa o en el de las agencias literarias. Hay másteres, pero son carísimos y solo... ¿Alguna otra vida? Bueno, no, alguna otra vida. Claro, nosotros hacemos un curso de edición que, claro, lo he dirigido, lo he creado, lo dirijo, que está muy bien. La relación precio-calidad es muy buena, pero claro, no es un título oficial, ¿vale? Pero es absolutamente práctico, es realizar una inmersión en el oficio. Es decir, a veces todo aquello que no aprendes lo vas a aprender aquí. ¿Por qué? Porque practicamos una inmersión total, ¿vale? No hacemos nada que no se vea con absoluto detalle. Todo se ve en profundidad y se trabaja con muchísima seriedad. Es decir, y lo decía por la pregunta que me hacen, al igual que Lidia, quisiera algún consejo para empezar en la profesión. Tengo el máster de edición y he estado un año trabajando de marketing editorial, pero sabría dedicarme, que es la edición de mesa. Claro, si has hecho un máster de edición, no sé exactamente, perdona, ¿cómo te llamas? Andrea. Si has hecho un máster de edición, claro, yo no sé cómo se ha enfocado. La edición, a editar se aprende editando. Es decir,
corrigiendo textos, valorando textos, editándolos en lo formal y también en la parte de narrativa, ¿no? ¿Qué es lo que os aconsejaría yo para que vayáis practicando? Si lo que queréis es empezar a trabajar, lo primero, un portfolio, perdón, un portfolio de vuestro trabajo, ¿vale? Y los que queráis ir practicando, coger un autor cualquier autor, de los que tienen su blog, coged un texto y pensad qué podéis hacer con él. Con estas pautas, por ejemplo, que os he dado, a partir de esto que os he mostrado, ¿vale? ¿Qué haría yo? A ver, esto que me ha explicado María Luisa, la editora esta, ¿cómo lo planteo? Voy a ver las escenas que tiene. En esta escena, ¿qué pasa? ¿Cómo sube el personaje? ¿Consigo que se establezca el ancla? ¿Están ajustados las diferentes formas del discurso? Ir practicando en este sentido. Coger cualquier texto, editadlo por intuición, ¿vale? Y poquito a poquito aprenderéis a trabajar con los textos, porque editar textos significa fijarse en cada palabra. Y cada palabra cuenta. Por lo tanto, hay que ir párrafo por párrafo, no. Hay que ir frase por frase. Por ejemplo, buscad los verbos. ¿Este verbo expresa con precisión justo esa acción que está realizando el personaje? Seguro que no hay otro verbo que exprese con mayor precisión esta acción que está realizando. Más cosas. Por ejemplo, las palabras que califican al verbo son los adverbios. Es decir, si yo quiero potenciar el significado de un verbo, ¿cómo lo hago? Busco un adverbio que lo refuerce. Por ejemplo, no es lo mismo decir escalé o Juan escaló la montaña o decir que la escaló penosamente, por ejemplo, ¿no? Es decir, el adverbio califica el verbo, lo refuerza, potencia su significado. Lo mismo sucede con los sustantivos. Adjetivos los mínimos. Por lo tanto, si queréis hacer prácticas de edición con textos que hay por el mundo, ir eliminando adjetivos. Y pensad, a ver, si yo elimino este adjetivo, voy a fijarme en el sustantivo al que acompaña. ¿Este sustantivo lo puedo reforzar? ¿No hay otro que exprese mejor esto, que sea más preciso? Chicos, chicas, la precisión lingüística, ¿vale? Es como se empieza a editar, mirando cada palabra, ¿vale? Precisión, es la palabra clave. Quisiera también, si es muy diferente, asesorar en el proceso de escritura de una novela para adultos y una dirigida al público infantil y juvenil. Sí, a ver, es mucho más complicado, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, un adulto o un adulto joven puede interpretar la información de muchísimas maneras, ¿no? Sin embargo, en los cuentos, hablo de cuentos bien hechos, de historias bien concebidas, bien pensadas. Tienes que pensar, por ejemplo, el público al que se dirige. A ver, este texto, ¿para quién está dirigido? ¿5 años, 6 años, 7 años? Vale. ¿Será capaz el pequeño lector, de comprender lo que se está diciendo? ¿El vocabulario es adecuado? ¿Las palabras complicadas se pueden entender bien por el contexto? Por ejemplo, en una página... En la página, en los libros infantiles, es importante que no terminen, por ejemplo, en un diálogo de a medias. Es decir, en la página, por ejemplo, si se presenta un concepto, ese concepto termina en esa página. Yo muchas veces, por ejemplo, que tengo 3 libros publicados por ahí para niños, empiezas con un concepto y terminas redondeando el concepto. Y luego en el medio puedes poner un poquito de diálogo, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, ¿está bien contextualizado el vocabulario? Es decir, esto ya os lo he explicado, la palabra difícil se entiende por el contexto, es decir, no es igual, es bastante más complicado. ¿Qué diferencia, Laura, qué diferencia a un editor de mesa de un lector editorial? El lector editorial emite valoraciones, ¿vale? Y realiza propuestas de ajuste bastante generales. El editor de mesa ajusta el texto si se lo piden, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, si me llega un cuento o una novela para trabajar, puede ser que me pidan que yo acompañe al escritor en ese proceso, o pueden pedirme que yo ajuste el texto. Es decir, si yo encuentro una escena donde falla el narrador, falla la voz narrativa,
o yo qué sé, o hay un abuso de la descripción, pues yo lo ajusto, ¿vale? Lo realizo yo los cambios. O trabajo con el autor realizando el ajuste. La persona que valora solo los originales no tiene la formación necesaria para hacerlo, ¿vale? Digamos que la formación del editor de mesa es mucho más profunda, mucho más compleja, ¿vale? ¿Cuánto cobra un editor de mesa por sus servicios a una editorial y cuándo a un autor que no haya publicado? ¿Cuál es la manera de valorar el trabajo? Ostras, eso depende. ¿Cuánto cobra un editor de mesa por sus servicios? Yo, claro, puedo deciros lo que cobro yo, pero lo que cobra el mundo, pues no lo sé. Yo, por ejemplo, cobro por hora, en asesoramiento, por hora cobro 75 euros. A una editorial le cobro 50. ¿Vale? Por ejemplo, si una editorial me pide un ajuste de una novela, depende, tengo una tarifa por páginas o normalmente cierro precio redondo, suelo cobrar unos, a ver, por una novela de 250, 300, 400 páginas, pues unos entre 1.500 y 1.900 euros, depende, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, si la novela necesita una corrección, una novela de 250 no, por páginas no, porque las correcciones las cobro por palabras. Por ejemplo, la última corrección que hice, creo que eran 30.000 palabras y cobré 500 euros. Por ahí va. Si alguien está interesado en las tarifas y me envía un correo, ¿vale? Le podré contestar un poquito más de manera particular, pero depende también de las editoriales. Hay editoriales que pagan mejor y editoriales que pagan peor, ¿vale? ¿Cómo puedo comenzar a ser editora de mesa? ¿Se necesita un máster curso específico? A ver, antes aprendíamos con un editor de mesa trabajando en una editorial, como es lo que yo aprendí yo, porque no había ningún sitio donde formarse. Luego habemos escuelas que formamos a los editores de mesa, ¿vale? Y cada uno lo hace de una manera que a mí me parece muy bien, que es en función de su visión del oficio, ¿vale? Yo creo que las escuelas que formamos editores tenemos que tener una visión y cada una tenemos la nuestra. En general, yo creo, al menos la nuestra es que esto es un oficio. Por lo tanto, la formación tiene que ser al lío. Editar, valorar, ajustar y poquita teoría, ¿no? Claro, la mejor manera es, claro, formarse. Nosotros ofrecemos una formación que está muy bien, la verdad es que ha tenido mucho éxito, los 3 programas que hemos hecho hasta ahora, este es el 4.º curso, pero claro, hay otras escuelas que también lo ofrecen, ¿no? Para valorarlo tienes que entrar y mirar lo que te ofrecen, mirar sobre todo lo que yo aconsejo es que no haya tanta teoría, que intentéis, allá lo que decidáis estudiar o la manera como os forméis, que sea muy práctica, ¿vale? Para que cuando terminéis vuestra formación estéis capacitados para desempeñar el oficio, ¿vale? Porque si no, al final todo acaba siendo como, con todo mi respeto a la formación universitaria, que yo tengo un doctorado, o sea que yo me he formado en la universidad, pero al final, para este tipo de oficios, lo que necesitas es bragar con textos y bragar con autores y coger experiencia. Y eso vale mucho más que cualquier análisis y cualquier lectura que te puedan explicar. Es trabajar y trabajar los textos desde una visión práctica. Ese es mi punto de vista, pero hay otros. ¿Se puede ser a la vez editor? Ay, perdón. ¿Se puede ser a la vez escritor y editor? Hoy tanto. Yo soy escritora y editora. Y yo creo que es una combinación estupenda, la verdad. ¿Por qué? Porque hay muchos editores que no escriben y entonces, ¿qué pasa? Y que yo no critico los otros profesionales, cada uno afronta el oficio como mejor le apetece. Pero claro, yo soy capaz, yo me pongo en la piel de lo que siente un autor cuando trabaja, porque soy autora. Y sé exactamente cuando se bloquea lo que siente, lo que está experimentando cuando se está bloqueando, porque yo lo he experimentado, ¿no? Y además, si, por ejemplo, en un momento dado, en las cosas más complicadas, las comparaciones, las metáforas, que es donde más uno patina, si yo como escritora lo puedo ayudar y lo puedo ayudar si no escribo, si solo tengo esta visión de lector, no le puedo ayudar. La ayuda que le puedo prestar es una ayuda como un poco a medias, ¿no? Yo animo muchísimo a los asesores literarios, sobre todo a los editores, que escriban. Más, ¿a qué te refieres con el sumario?
A ver, las escenas, esto tiene que ver con la composición de escenas, ¿vale? Normalmente cuando componemos una escena, lo hacemos con base, en esencia, a 3 componentes. En primer lugar, lo que denominamos la información nuclear, ¿vale? Que es eso que sucede en el aquí y el ahora, en el presente de la narración. 2 personajes actuando en un espacio y un momento específico, ¿vale? Luego, ¿qué sucede? Si solamente narramos esto que sucede en el plano de acción, al final el lector se fatiga, ¿vale? Y además no puede visualizar lo que sucede sobre el escenario. Por lo tanto, podemos incluir una pequeña pausa, ¿vale? La pausa, pues yo qué sé, nada, una pincelada descriptiva, ¿vale? Una descripción breve. Y luego, por ejemplo, para viajar al pasado, escribimos el sumario, ¿vale? El sumario también se denomina resumen, que es decir, en el momento que estamos en el plano de acción, en el presente de la narración, nos vamos al pasado porque nos interesa rescatar un dato que nos va a permitir comprender mejor lo que está sucediendo en ese momento en la escena, ¿vale? Eso es el sumario, es un componente de la escena. A ver, has mencionado que deberíamos centrar la acción en el protagonista y no en un secundario, pero a veces las subtramas pueden resultar bastante interesantes y pueden apoyar para afianzar. Lola, el tema de la obra o la evolución de la protagonista. ¿Recomiendas utilizar subtramas? Yo recomiendo, depende de las novelas que hayas escrito antes. Yo veo muchos autores, vamos a poner por el caso, que afrontan la escritura de su primera novela y o bien, por ejemplo, buscan o narran en primera persona, que es muy difícil, mucho más de lo que parece a simple vista, o crean una línea de acción y una trama secundaria que luego al final no resulta nada equilibrada, ¿no? Entonces, a ver, si tú dominas el oficio o lo conoces, ¿vale? En efecto, hay lo que es la línea principal, la línea de acción principal con una trama secundaria que apoya lo que sucede en la primera, para mí es la construcción ideal, ¿vale? Pero siempre y cuando sepas bien cómo hacerlo. Si todavía no conoces demasiado el oficio, ve a lo sencillo, porque al final lo más importante no es la trama, lo más importante es la historia que tú vas a contar, ¿eh? Espero haberte respondido. A ver, ¿qué tiene que tener una buena carta de presentación que persuada rápidamente al editor de Luis Pedrero? Que persuada rápidamente al editor para leer la sinopsis. Bueno, pues ¿sabéis el qué? El asunto del mensaje. El asunto del mensaje, ¿vale? El asunto del mensaje y el contenido del mensaje que enviéis, eso es esencial. Esencial. Como editores, una de las cosas que nos encargan mucho es la redacción de asuntos. ¿Vale? O sea que cuidado el asunto. Y cuidar muchísimo, a ver, parece mentira la ortografía, ¿vale? A ver cómo vendéis la moto. Si exageráis, eso causa muchísimo rechazo, porque luego, ¿qué pasa? Que los editores sabemos que el 99% de lo que leemos durante el año no está preparado. Hay gente que tiene ideas, y hay novelas que son interesantes y las valoras y dices, ostras, sí, pero es que esto está muy mal resuelto. ¿Y qué pasa? Que hace unos años, yo, por ejemplo, cuando inicié mis primeros trabajos de edición, te daban más margen. Es decir, si una novela tenía una idea interesante, con eso era suficiente, porque tú te ponías a trabajar con el autor y lo resolvías, ¿no? Y era cuando ganábamos bastante más dinero. A ver, perdón. Más breve. Vale, más breve. Me dicen que por favor que sea más breve. Entonces, vale. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se me ha ido el hilo de lo que estaba respondiendo. No estaba con las subtramas. La carta de presentación. Vale. Entonces, ¿qué pasaba? Que antes nos daban más espacio para trabajar con el autor. Ahora, ¿qué pasa? Que como una obra esté mal resuelta o no esté muy bien resuelta, lo primero que me preguntan es, María Luisa, ¿esto necesita mucho ajuste? Si yo digo que sí, fuera, ya me la quitan. Por lo tanto, lo mejor que es presentar un proyecto de novela con dos capítulos. Un buen asunto, ¿vale? El mensaje atractivo, que sea sorprendente, pero que tampoco sea una...
y sobre todo un buen proyecto, más que escribir la novela en sí, porque hay editoriales que te dirán, no, oye, yo, ¿qué quieres que te diga? Prefiero trabajar con un autor que yo veo que este proyecto me interesa y a lo mejor a ese autor sí le ponen un editor para que trabaje con él, ¿vale? Pero si una novela está muy desequilibrada, da mucho palo. Más cosas. A ver, que no veo. Esta ya le he contestado. Se me viene a la mente un libro que termina mal. Una chica casi paralizada por trauma, sin darse cuenta al 100% de lo que vivió y que le espera después del final una muy mala situación, pero tiene mucha coherencia con cómo venía la historia. Esto, en mi opinión de lectora, hizo que el libro destacara, pero a nivel de escritura no terminó bien bajo ningún punto de vista. ¿Cómo puedo adaptar algo así a una historia propia? Ay, no entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. No entiendo el final de la pregunta. ¿Cómo puedo adaptar algo así a una historia propia? Ah, ¿te refieres? Bueno, es que Barranco, es que no entiendo bien el nombre. No entiendo si lo que me preguntas es que ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo coger este argumento para escribir yo una novela? ¿No? A ver, los editores sabemos y que los autores, yo lo digo, tienen que ser excelentes ladrones. Y eso no significa que vayan a plagiar ni copiar nada. Pero si tú tienes un libro que dices, wow, esto es un desastre, pero tiene una estructura que tú crees que puede funcionar, ataca por ahí, porque al final la historia será muy distinta, ¿vale? Al final todo está escrito y a ver, y todas las historias ya están contadas y todas las tramas están hechas ya y todo se ha practicado. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos aportar nosotros? Es la visión. Y nosotros los editores buscamos esto, buscamos visión, ¿vale? Porque si tú tienes una visión y a lo mejor tu obra está un poco regulín, podemos decir, ostras, qué inteligente, con este autor o autora merece la pena trabajar. Sobre todo se busca también, o lo que buscamos son los editores y lo que valoramos cuando trabajamos como asesores literarios es que en la medida de lo posible esa autora tenga carisma, tenga personalidad y pueda tener un recorrido. ¿Vale? Porque es muy importante esto. Y ahora, antes no, antes valorabas la obra y el autor pues daba un poquito pues igual, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día se busca que la persona, que el autor tenga recorrido, que pueda desarrollar una carrera y que no escriba solo un libro, sino que realmente si una historia engancha, pues puede hacer una segunda parte, o que puede escribir un libro de un género parecido. A ver, no gusta mucho, por ejemplo, que los autores cambien mucho de género. Es decir, si un autor ha escrito una novela de suspense y le ha ido muy bien a la editorial, le encargarán otra de suspense, ¿vale? Pero si el autor, por ejemplo, quiere en ese momento, dice, oye, no, pues es que ahora quiero hacer histórica. Pues claro, esto hay que tenerlo también en cuenta, ¿vale? En el desarrollo de vuestra profesión. Los que sois escritores, escribir relatos, pulirlos bien y ponerlos en vuestra web, ¿vale? Si vais para el mundo editorial, coger textos y con el mayor de los respetos, editadlos para que se vea cómo trabajáis, siempre guardando el respeto a la persona que ha escrito un texto. Y otra cosa que para mí como asesor editorial es esencial, nunca jamás, nunca valoro a un autor. Valoro su obra en un momento concreto, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer. A lo mejor este autor en esta obra, ¿vale? Pues oye, patina por todas partes. Eso no significa que sea un mal autor. Eso significa que en este momento concreto esta obra patina, ¿vale? Pero eso no significa que el autor no vaya a evolucionar, ¿vale? Porque muchas veces como autores trabajamos por intuición y el trabajo del editor es hacer que esa intuición se transforme en conocimiento, se transforme sobre todo en intención, ¿vale? Y entonces es cuando el escritor también disfruta del proceso, porque ya conoce cómo escribe, se da cuenta de cómo escribe y es así como puede evolucionar y mejorar, ¿vale? Pero escribir de párrafos al autor no le quita su cometido como autor-escritor, ya no sería la historia. A ver, hay veces que cuando estás, por ejemplo, trabajando una escena,
ves que el autor no consigue darle el tono. Y entonces lo que yo hago es reescribir el párrafo para que entienda cómo lo hago. Eso no significa que el autor vaya a tomar este párrafo concreto, ¿vale? Sino que se va a dar cuenta cómo he usado el lenguaje, cómo lo he reforzado para conseguir determinados efectos. No quiere decir que yo, por ejemplo, vaya a asesorar a un autor y te haga el trabajo por él. Al revés, al revés. O sea, yo creo que un buen asesor literario no hace eso, porque si tú haces el trabajo, el autor no aprende, ¿no? Pero sí que hay momentos en los que si tú escribes, le es mucho más sencillo ver con un ejemplo claro cómo cambiaría. A veces, mira, digo, este párrafo, mira, ¿cómo cambiaría si aquí si este párrafo lo transformaras y lo escribieras de otra manera? Mira cómo camina el texto, cómo ahora es música, ¿no? Y esto a veces si no lo haces, no se ve, resulta muy difícil verlo. Es como un profesor que te ayuda en una materia, ¿no? Y eso no significa ni siquiera que ese párrafo lo vaya a utilizar. Significa que le servirá para comprender lo que tú estabas intentando transmitirle, ¿no? No sé, espero haber contestado a la pregunta. ¿Podrías recomendar algún libro que trate en profundidad el tema de los mecanismos narrativos? Me gusta muchísimo, muchísimo el libro Escribir ficción. Lo que pasa es que no recuerdo el autor, pero es muy fácil de encontrar porque es el de la Gotham. Lo tengo por aquí. Lo tengo, pero es que ahora no me quiero levantar. Creo que lo tengo allí al lado del guión. Sí, en la mano derecha. Del Barça, el libro del Barça, sí. A ver, este libro es fantástico, fantástico. Y da igual que seáis, es el libro de escribir ficción de Alexander Steele, que es el editor de la Escuela de Escritores de Nueva York, que es muy buena, ¿vale? Da igual, no importa si sois asesores literarios, si queréis ser editores, si queréis ser escritores. Como manual de referencia es estupendo. Es decir, es muy entretenido, además, está muy bien explicado y yo creo que ayuda muchísimo a ver sobre todo el trabajo de composición de escenas de una manera diferente. Yo os lo recomiendo. Si no lo habéis leído, leedlo, porque es muy interesante y funciona muy bien. Os ayudará en cualquier caso. Más cosas. ¿Qué diferencia hay entre un editor de mesa y un corrector de estilo? El corrector de estilo es un corrector que corrige ortografía y estilo, ¿vale? Es un corrector ortotipográfico. El editor de mesa equilibra la ficción, ¿vale? Es decir, yo cuando corrijo una obra lo hago en dos niveles. Primero, la ficción. Lo primero es el traje, ¿vale? Luego, la corrección de estilo va al final, ¿vale? Pero lo que nosotros llamamos ajustar originales, que es lo que no hace un corrector. Es decir, yo voy escena por escena, mirando cómo se han trabajado en cada escena los personajes, mirando si los diálogos son lo suficientemente relevantes, si son naturales, si se asegura la continuidad entre páginas, entre párrafos, entre capítulos, ¿vale? O sea, es un trabajo, digamos que la corrección formal, la edición formal es una parte muy pequeña del trabajo que hace el editor de mesa, que es mucho mayor, breve. ¿Nos puedes recomendar alguna lectura para alguien que quiere aprender a ser editor? Sí. Bueno, hay muchas, es que tendría que haber puesto. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a colgar en la página web, ¿vale? Una relación de bibliografía. Donde os comento algunos libros, será bibliografía comentada, ¿vale? Y así, pues tanto si queréis escribir, yo lo que os digo, os pondré algún libro sobre cómo afrontar la edición formal, algún otro libro sobre cómo afrontar la valoración de originales para niños y jóvenes, y luego libros de narrativa que a mí me gustan mucho para que profundicéis como escritores o como editores. ¿Cómo se valora la tirada que se ha de hacer de un libro, más allá de cubrir costes? ¿Cómo sabemos cuándo confiar en una novela concreta para apostar por ella? Ostras, es una pregunta complicada. ¿Por qué? Porque es la única cosa que requiere de un talento que no sé cómo explicarlo, porque es intuitivo. Evidente hay una parte
que es la parte formal, que es a ver, esta obra está equilibrada, no está equilibrada, está bien resuelta o no, pero otra cosa es decir, ostras, esta obra se puede convertir en un bestseller, que es lo que buscan, ¿no? Pero los editores no saben cómo se hace un bestseller, nadie lo sabe, ¿vale? Porque depende del momento, depende de que el tema sea tendencia, depende de que el registro lingüístico, por ejemplo, no sea demasiado literario, sino que sea hoy en día, desgraciadamente, más bien plano, que sea una historia con conflictos muy potentes, sobre todo físicos, que enganchen enseguida al lector, ¿vale? Es un poco que sea que la obra se dirija hacia un público amplio. Eso no significa que sea una mala obra, ¿vale? Simplemente significa que puede interesar, que el tema que trata puede interesar a muchísimas personas. Y esas son las obras que interesan. Si tú te centras en cuestiones muy concretas, eso no interesa hoy en día a la mayoría de los editores. ¿Qué puede hacer un editor al que le llega una propuesta de traducción de una obra nueva en su lengua original? ¿Cuáles son las claves para aceptarla o no? Si este editor no traduce dicha lengua, pero conoce el estilo. A ver, yo lo primero que aconsejaría es ver el tema que trata, si tiene un público aquí en España, por ejemplo, en el país. Es decir, tú puedes tener un autor estupendo, un autor nórdico, que luego, por ejemplo, aquí no sabes si va a funcionar. Si es una novela que a ti te gusta mucho, pero aquí las tendencias van por otro lado o el público objetivo que tiene la novela no es el mismo que puede tener aquí, pues no la aceptarás, ¿no? Dependerá un poco de eso. Esta obra tiene un público aquí, ¿vale? Este tema que trata este autor, ¿a quién puede interesarle aquí en el país donde se va a publicar? Y ese es lo primero que te tienes que preguntar, porque en realidad el por qué los libros tienen éxito, eso no se sabe. La apuesta por una obra a veces es intuitiva, ¿vale? Es el director editorial, bueno, el dueño de la editorial, si es el director editorial, muchas veces se guía por la intuición. ¿Qué es un escritor por encargo? Pues somos personas que escribimos porque las editoriales pues saben que trabajamos bien y que podemos escribir cualquier cosa. Muchos escritores, por ejemplo, trabajan por géneros, es decir, tienes autores de romántica o autores de histórica, pero no pueden trabajar por encargo porque solo pueden escribir la novela que llevan dentro, ¿no? Yo trabajo por encargo porque escribo lo que me echen, es decir, y me encargan esto, lo escribo, siempre y cuando dentro de unos límites. Hay cosas que no he escrito porque no me apetecían los temas o no me apetecía quién me las encargaba, ¿vale? Si tratan sobre temas que no o son posturas que a mí no me convencen, pues no las acepto. Pero el escritor profesional es que dicen, oye, tengo este proyecto, ¿te interesa? Pues para mí sí me interesa, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque dominas la narrativa, normalmente lo que te encargan es ficción y además dominas el lenguaje porque es una herramienta en la que has trabajado para desarrollarla muchísimo tiempo y por eso escribimos por encargo. Quizá no tiene tanta relación, pero como editora con experiencia, ¿cuál es para ti una buena obra que recuerdes ahora, en este momento? Bueno, saliendo del mercado, hay una obra que me gusta mucho, que no la tengo por aquí. No, mira, ahora, una obra que me ha gustado mucho reciente. A ver si me acuerdo del título, porque una cosa que nos pasa a los editores es que, oye, la memoria va que, sobre todo cuando tenemos una edad. Recursos inhumanos. No me acuerdo del autor, pero si la buscáis, Recursos inhumanos, es una novela actual, oye, que está muy bien hecha, ¿vale? No la he terminado todavía, pero si queréis saber cómo se hace una novela hecha, como editora, esa. Es muy actual y me gusta mucho. Y si queréis, bueno, en la web os puedo poner algunas novelas que a mí me han gustado, por lo que me han gustado también con la bibliografía, para que con más calma las podáis consultar o las podéis leer si os apetece, ¿vale? Y los clásicos, no olvidéis a los clásicos, ¿vale? Más cosas. ¿Y qué te diferencia a ti de a una editorial? Bueno, a ver, los editores trabajamos de manera independiente
o formando del equipo de una editorial. Yo siempre he trabajado de manera independiente, es decir, he trabajado para muchas editoriales. ¿Por qué? Pues porque gano más dinero. ¿Para qué os lo voy a decir? Es decir, como editor independiente se gana más dinero y además el campo de acciones es más grande. Es decir, tú puedes trabajar para una editorial te aporta muchísima comodidad porque da mucha seguridad y además la edición de mesa es un puesto que es respetado. Pero yo ahora no sé lo que se cobra, ahora hoy en día porque no trabajo siempre como editora independiente, ¿no? Pero te permite ganar más dinero la edición independiente desde mi punto de vista. Es por eso por lo que lo he escogido. ¿Hay una bolsa de trabajo recomendable para trabajar como editor de mesa? Bolsa de trabajo. Pues yo no conozco. Lo que es bolsa en sí de trabajo como tal, no conozco. Yo recomiendo más trabajar el tema de la web y cosas que puedo recomendar. Presentarte a editoriales o a empresas de autoedición, valorando originales, es decir, presentarte. Pero bolsa de trabajo, algunos yo no conozco. Presentarte a las agencias, ¿vale? Pero yo, lo que yo veo por mi desarrollo profesional es que consigues mucho más cuando tienes una web y has trabajado tu imagen corporativa. No importa si lo que quieres es que te contraten o trabajar como editor independiente, ¿vale? Pero así como yo no sé, que no te digo que no haya, pero yo no lo sé. Si es caso, lo preguntaré y lo pondré, ¿vale? Lo voy a preguntar y voy a investigar y cuando vaya colgando estas cosas, pues en la web A ver si puedo responder alguna pregunta más. La bibliografía la colgaré. Mira, una recomendación interesante. ¿Crees que los concursos literarios son factibles para entrar dentro del mundo de la escritura? Sí. Rotundamente sí. Digan lo que digan. A ver, no buscáis un planeta, ¿vale? Pero los concursos medios son muy, muy recomendables. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, he estado de jurado, de jurado no, pero los lectores profesionales seleccionamos las obras que lee el jurado. El jurado lee las 10 que nosotros les pasamos. El resto no las lee. Y yo os aseguro que los lectores leemos las obras, ¿vale? Entonces, evidentemente, el lector editorial que trabaja para editoriales medias o para concursos medios, esos premios funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque si tú has hecho un buen trabajo, si no ganas el premio, si quedas entre los 10 primeros, te publican. Es una manera también de descubrir autores, ¿vale? Entonces, sí, que evidentemente que hay mucho tongo, sobre todo los premios de ayuntamientos y todo esto la verdad es que es muy, muy oscuro, en general. Pero yo qué sé, ahora se me ocurren los infantiles y juveniles, yo qué sé, el premio Barcanova, por ejemplo, el premio EDB, premios medianos, que son importantes, pero que a lo mejor no son un planeta o un premio de este tipo, ¿no? Sí que hay interés por encontrar nuevas voces, sí, ¿vale? Aunque sea difícil apostar por ellas, pero pensar que escritores que trabajen bien, que dominen el oficio, se ven pocos, al menos desde el punto de vista del editor. O sea, entonces trabajad y escribid bien y amad el lenguaje, para que un editor pueda decir, ostras, qué historia me están contando más chula, pero es que además esta tía, este Dios que domina el lenguaje como herramienta de creación, qué completo, ¿no? Porque o bien encontramos muchos autores que o bien dominan el lenguaje y escriben bien, pero sus historias son para unos pocos, con lo cual tampoco sirve, ¿vale? Y encontramos autores que tienen ideas chulas para escribir historias, pero que necesitan de un trabajo de edición muy grande porque no dominan el lenguaje como herramienta, ¿no? Entonces, buscad el equilibrio siempre. Enamoraos también del lenguaje, ¿vale? Y no sé, a ver, ¿cómo se abordan la edición de un libro de relatos? Se valoran todos los relatos de manera individual. Sí, ¿vale? ¿Recomendarías algún curso superior o máster que se imparte actualmente de forma online? Claro, yo tengo que recomendar el mío. Es lógico, ¿no? Si recomiendo algún curso de edición. Ahora, de enseñanza superior, hay universidades que los tienen. Son muy teóricos, desde mi punto de vista, pero claro, nosotros el nuestro funciona muy bien, pero claro, ¿qué os voy a decir yo? ¿Vale? Entonces, a ver, ¿qué más?
¿Cómo se abordaría la edición de un libro de relatos? A ver, pensad una cosa a los que os gusta escribir relatos. Los relatos se valoran de manera individual, pero es bueno que haya una línea que los una, una línea de acción, ¿vale? Que haya un hilo conductor. ¿Por qué? Porque en realidad lo que en este país se vende es novela. El relato se vende muy poquito, ¿vale? Entonces, si le proporcionáis un hilo conductor, pues a lo mejor resulta más interesante y casi se podría interpretar como una historia hecha de historias, ¿no? Y bueno, vaya paliza que os estoy pegando y aún estáis por aquí. A ver. ¿A Héctor? Vale, sí. Vale, un autor nos pregunta por su web, tendremos que mirarla. Vale, Héctor, le echaremos un ojo y te diremos si nos parece lo suficientemente atractiva. ¿Vale? Y bueno, si son textos ajenos que encontramos, por ejemplo, para hacer un portfolio, no lo podríamos añadir al portfolio, quedaría solo como entrenamiento interno. A ver, realmente lo puedes poner en el portfolio. Lo que pasa es que hay que ser muy respetuosos con la edición. Si tú coges un texto de los que hay en Internet y lo pones en público y lo trabajas con él en público, tiene que ser algo que sea... Tiene que ser un trabajo muy delicado, en este sentido, que no pueda herir la susceptibilidad de nadie. ¿Vale? También a veces, ¿qué podéis hacer? Pues pedirle a un conocido que os haga un relato, que sea anónimo, que no vaya a salir su nombre ni nada, una persona que no sepa y vosotros lo editáis, ¿vale? Que no se pueda ofender. Y bueno, pues no sé si hemos respondido a todas las preguntas. Uf. No voy a contestar, no va a dar tiempo, hay muchísimas preguntas. Sí, mira, en la creación de un portfolio podríamos hacer un post sobre lo que debe contener un portfolio. Bueno, lo que sí que puedo hacer es lo siguiente. Voy a recoger todas las preguntas que han faltado, ¿vale? Que faltan por contestar. Las voy a recoger todas y vamos a crear una masterclass dedicada solo a responder estas preguntas, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna pregunta que no hayáis hecho todavía y os genere inquietud, intriga, ponedla en el chat y crearemos una masterclass exclusivamente para responder este tipo de preguntas, ¿vale? Y así un poquito podremos dedicaros a todos la atención que... Muchas gracias, Encarna. A ver, Viviana. Vale, ¿cómo ves el tema de ser agente literario en otros países? Esto para Viviana. Vale, haremos un post, ¿vale? Le preguntaremos a Sandra Bruna para que os hable de la realidad de esta profesión también, ¿de acuerdo? Vale. Recogemos un post sobre tendencias también. Vale, lo que queráis, ¿vale? A ver, ¿recomiendas alguna agencia literaria como... A ver, nosotros colaboramos como escuela, escogimos a la agencia literaria Sandra Bruna porque realmente trabajan muy bien, ¿vale? Yo no conozco en profundidad otras agencias, esta sí, porque he trabajado para ellos en la parte de valoración y ajuste, y realmente hacen un trabajo muy bueno con los autores. Se lo toman muy en serio, todo hay que decir, y luchan por ellos con uñas y dientes. Esto sí lo puedo decir, porque lo siento de corazón, ¿vale? Sí, muchísimas. Tendríamos que hacer... Haremos esto, porque hay muchísimas preguntas, nos sabe mal dejarlas sin responder. Entonces, es que, a ver, bueno, yo os voy a decir una cosa. Os emplazo solamente para responder preguntas adentro de, yo qué sé, 15 o 20 días. O una cosa así. Espera, a ver, un momento, que consulto la agenda y solamente responderé preguntas, estas preguntas, ¿vale? Estas y las que puedan surgir. Podemos hacer otra sesión para responder a nuevas preguntas que puedan surgir. ¿Vale? ¿Cómo podrán acceder a todo esto que estamos diciendo en la web? ¿Si habrá que registrarse o no? No, les podemos hacer un apartado para los que han estado... Vale, para los que habéis estado en esta sesión haremos un apartado, ¿vale? Y pondremos allí todas cositas que vayan surgiendo, ¿vale? Es verdad, es que esto, entre que el tema es fascinante,
que hablo por los codos, que no me callo y que no doy respondido más. Os voy a dar una fecha concreta. Hoy es 21. Bueno. A ver, vamos. Bueno, vamos a junio. 2 semanas, 4 de junio. Okay. Sí, o 3. Vale, bueno, miércoles, no sé si tienes clase. Los miércoles no podrá ser, tiene que ser martes o jueves. Bueno, pues mira, el 11. Bien, bien. El 11 de junio haremos otra masterclass solo para respuestas, ¿vale? Yo no sé si además de las que tenemos aquí, podemos habilitar algún espacio o un correo donde puedan preguntar. Sí. ¿Vale? Ya, yo, como tengo el correo de todos los que han ingresado, ya os lo enviaremos. Vale, crearemos un correo para que vayáis poniendo todas las respuestas todas las preguntas que os interese y las iremos respondiendo todas, ¿vale? Bueno, pues quiero agradeceros que habéis vuestra participación, que hayáis estado aquí aguantando esta disertación. Y a ver si la próxima vez, donde no habrá charlas, serán solo preguntas y respuestas, podemos conversar y nos conocemos un poquito mejor. ¿De acuerdo? A ver. Comparte solo la última pantalla que están los correos. Por si vale, comparto la pantalla última por si queréis apuntaros el correo. info@historiasdondevivo.com. Pero ya os digo, os enviaremos a todos un correo indicándoos el correo donde tenéis que dirigir vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues dejo de compartir la pantalla, si es que me acuerdo de cómo hacerlo, sí. ¿Vale? Y nada, me despido de vosotras, ha sido un placer veros, no os puedo escuchar, a ver si otro día os escucho y muchísimas gracias por vuestra atención y por haber pasado esta tarde conmigo. Un abrazo a todos y a todas. Venga, que vaya muy bien, ¿eh? Y pasad un excelente día mañana y una noche tranquila. Adiós.